Buenos días, estamos en una nueva emisión y en un nuevo video programa de La Palabra Revelada. Espero que hayan tenido una buena semana. Y hoy quiero hablar sobre un tema muy delicado, un tema que se ha hablado mucho y se habla mucho, acerca de una de las agendas secretas, de uno de los puntos de la agenda secreta que tiene la élite, ¿no es cierto? Y este punto es el tema de la despoblación mundial, ¿no es cierto? Que hay desierto en eso, es verdad que se quiere despoblar a la humanidad, eh, y bueno, a lo largo de los varios temas que he tocado en diferentes videoprogramas, yo, de La Palabra Revelada, he hablado del Instituto Tavistock, ¿no es cierto? Y cómo en el mismo se diseñan las estrategias de guerra psicológica y control de masas para que éstas acepten medidas de gobierno, o sea, van llevando a través de estas estrategias de manipulación de masas y de guerra psicológica, van llevando a las masas, mediante diversas también, mediante esta ingeniería social, perdón, van llevando a las masas, sin que éstas lo perciban, a pensar de determinada manera que el poder global quieren que las masas piensen, y así que terminen razonando y sacando las conclusiones que este poder global quiere que las masas piensen, para así ellos poder instalar un tema de su agenda y hacer que la gente lo acepte, ¿no es cierto? Que de otra manera esta agenda serían, si lo dijeran directamente, las masas las rechazarían absolutamente, ¿no es cierto? Entonces, en vez de decirlo directamente, van ejecutando en el subconsciente psicológico de las masas manipulaciones para que las masas empiecen a ver a lo que ellos quieren implementar como algo bueno o como algo aceptable, ¿no es cierto? ¿Cómo logran que las masas terminen aceptando lo que de otra manera no aceptarían? Es en el proceso creando situaciones y circunstancias en las sociedades que lleven a las masas a sacar determinadas conclusiones sobre determinados temas, en donde ellos, la élite, quieren implantar una medida. En la agenda hacia el nuevo orden mundial, y tal como lo revelan, por ejemplo, el tema de las piedras de Georgia, ¿no es cierto? Esos monolitos en donde se revela que para que el planeta sea sustentable, entre comillas la palabra sustentable, solo debe haber en el mismo, dicen estas piedras, 500 millones de personas. Se habla sin tapujos en estas piedras de una despoblación del planeta. La pregunta es, ¿cuál es la ingeniería social que se está aplicando sobre las masas para que éstas acepten o vean como algo aceptable al tema que hoy vamos a hablar, que es la eugenesia? Hoy voy a hablar un poco de cómo el Instituto Tavistock y diferentes organizaciones gubernamentales, a través de la manipulación del lenguaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, como las palabras planificación familiar, que se esconden, por ejemplo, detrás del tema de la planificación familiar, y es algo que hoy estamos viendo muy en boga, que es el tema del aborto, ¿no es cierto? Detrás de la planificación familiar, lo que se está diciendo también y se trata es tratar de instalar al aborto, por ejemplo, ¿no? Yo lo que les quiero mostrar es cómo a través de la manipulación del lenguaje se va manipulando la psicología de las masas, ¿no es cierto? Bien, hoy quiero hablar de la eugenesia y cómo ya se está trabajando y cómo se viene trabajando a través del Instituto Tavistock para ir manipulando a través de guerra psicológica a las masas para que éstas, así como ya muchos hoy aceptan al aborto como algo bueno, bueno, hoy están trabajando también, hace tiempo ya que vienen trabajando, a través, repito, del Instituto Tavistock, para que la gente empiece a ver a la eugenesia como algo bueno, como algo aceptable, ¿no es cierto?
Y bueno, que sepan que todo esto es nada más y nada menos que manipulación, ¿no es cierto? La eugenesia no es optativa, porque cuando hablamos de vida nada es optativo ni nada es negociable. Y quien se siente a negociar la vida, ya sea de un ser no nacido, ¿no es cierto?, en gestación, como de un ser humano ya nacido, quien se siente a negociar eso es un miserable. Lo digo así claramente, ¿no es cierto? Es un verdadero miserable, un verdadero sátrapa, así lo digo. Bien, ¿cómo es esto que se está pergeñando el tema de la eugenesia? Bueno, a lo largo de la historia, amigos, ha habido personas que teniendo la mira puesta en un objetivo político concreto, se han servido del terror o de la amenaza del terror contra poblaciones escogidas. El razonamiento científico y a la vez deleznable, ¿no es cierto?, de la tiranía siempre ha resultado atractivo para las élites, porque crea una cómoda excusa para tratar a sus congéneres, o esto es a sus semejantes, ¿no es cierto?, peor que a los animales. La teoría de la eugenesia, al igual que la del aborto, que se basa en una peregrina idea de superioridad e inferioridad hereditarias, fue concebida entre 1880 y 1900, o sea, en fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿cierto?, por una red de familias inglesas, entre las que se encontraban Sir Francis Galton, primo de Darwin. De ahí usted va a entender cómo la teoría de la evolución de Darwin no fue algo peregrino, sino que fue algo establecido para ya poder establecer la excusa para la eliminación de los más débiles de la sociedad, ¿no es cierto? Entre ellos los niños no nacidos y también entre los nacidos los viejos, ¿no es cierto? Y los discapacitados. Bien, decíamos que Sir Francis Galton se encontraba entre estas familias inglesas, quien era primo de Darwin, Thomas Huxley, ¿no es cierto?, Sir Arthur Balfour, ¿no es cierto?, las familias Cadbury, que esta familia Cadbury es también la dueña de los famosos chocolates Cadbury, ¿no es cierto?, y la familia Wedgwood, además de otros estrategas del Imperio Británico, ¿no es cierto?, de finales del siglo XIX, y vinculados al movimiento de la mesa redonda de Cecil Rhodes, que era como una especie, la mesa redonda de Cecil Rhodes es una especie de logia masónica, ¿no es cierto?, de círculo de sociedad secreta, digamos, ¿no? Y Lord Alfred Milner. Este grupo vio la oportunidad de hacer avanzar a la humanidad, según ellos, ¿no es cierto?, hacia una nueva edad media, tomando las riendas de la perversamente racista teoría de Darwin de la evolución basada en la selección natural, regla según la cual sobrevive el más apto, ¿no es cierto? Fíjense todo esto, todo lo que se esconde detrás de la teoría de la evolución, ¿no? Y que terriblemente se la enseña en las universidades y en las escuelas, ¿no? Es terrible esto de la teoría de la evolución. Yo hablé también sobre el tema todo lo que esconde, lo que se esconde detrás, lo que se ha pergeñado detrás de una teoría aparentemente inofensiva como la teoría de la evolución, ¿no? Bueno, se esconde todo esto, ¿no? La justificación de la eugenesia, la justificación del aborto, ¿no es cierto? Decíamos, ¿no?, que basada en la selección natural, regla según la cual sobrevive el más apto, dice la teoría de la evolución, ¿no es cierto?, a la que aplicaron principios sociales para desarrollar el darwinismo social, ¿no? En Estados Unidos, la historia de la eugenesia comenzó en 1904, ¿no es cierto?, cuando el prominente eugenetista Charles Davenport, ¿no es cierto?, fundó el laboratorio Cold Spring, financiado por destacados oligarcas del país, como por ejemplo Rockefeller. Fíjese, ¿no?, en todas estas políticas de aborto, de eugenesia, ¿no es cierto?, en todas estas eufemísticamente llamadas de planificación familiar, se esconden estas grandes élites, ¿no? En este caso acá, detrás de todo lo que es el aborto, la eugenesia y todo eso, se esconde el clan Rockefeller, la familia Rockefeller, hoy representada por el magnate y perverso George Soros, ¿no es cierto?,
quien es que financia todos estos movimientos de pro aborto, pro eugenesia, que financia todos estos movimientos LGTB. Bien, decíamos que en Estados Unidos la historia de la eugenesia comenzó en 1904 cuando el prominente genetista Charles Davenport, creó el laboratorio de Cool Spring, ¿no es cierto?, financiado por destacados oligarcas del país como el principal, la familia Rockefeller, Carnegie y Harriman. En 1910 los británicos ya habían creado expresamente la primera red de trabajadores sociales. Atiendan esta palabra, hoy los famosos trabajadores sociales, hoy conocidos también como trabajadores sociales o asistentes sociales, ¿no es cierto?, para ejercer de espías y ejecutores de la secta racista de la eugenesia que rápidamente estaba asumiendo el control de la sociedad occidental. Hoy está pleno esto, ¿no? Quienes respaldaron económicamente a Hitler no fueron los únicos que patrocinaron la investigación de la eugenesia, ¿no es cierto? En los años 20, la familia Rockefeller financió el Instituto de Genealogía y Demografía Kaiser Wilhelm, ¿no es cierto?, más tarde pilar del Tercer Reich. Al finalizar la guerra, cuando toda Europa estaba todavía sembrada de cadáveres, los aliados protegieron de la persecución a científicos nazis como el archifamoso Joseph Mengele, ¿no es cierto?, que había torturado y matado a miles de personas. La rama radical nazi de la eugenesia había avergonzado a los expertos en control social angloamericanos, y los términos eugenesia e higiene mental, otra palabra que hoy se está tratando de imponer en el subconsciente psicológico de las personas, la palabra esta, higiene mental, bueno, esas palabras son todas manipulaciones del lenguaje que ya hacían los nazis. Presta atención a esto, que muchas de las cosas que están pasando hoy no son casualidad. Y muchos de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que hoy son los que estructuran y arman el sistema, ¿no es cierto?, que para la popular, digamos, para la tribuna, para la opinión pública, dicen estar en contra de las políticas que implementó el nazismo. Sin embargo, ellos sutilmente las están aplicando de la manera que lo están haciendo, a través de la manipulación del lenguaje, ¿no es cierto?, a través de hacerlo a través de la corrección política, pero es exactamente lo mismo. Estas élites, fíjese qué perversos que son, ¿no? Tienen un discurso para reprobar las políticas del nazismo, como lo hacen en la historia oficial, pero por el otro lado, ¿no es cierto?, ellos a través de la manipulación del lenguaje y de las formas, están exactamente haciendo lo mismo que hizo el nazismo y preparando al mundo para otra limpieza, ya sea étnica, a través de la eugenesia, ¿no es cierto?, a través del aborto. Fíjese, ¿no?, a través de elucubrar teorías que en apariencia parecen buenas, pero cuando uno profundiza encuentra que que estas élites que hoy gobiernan al mundo desde la sombra están pergeñando a hacer lo mismo que hicieron los nazis, ¿no es cierto?, pero como les dije, a través de la manipulación del lenguaje y de las formas. Decía, ¿no?, que al finalizar la guerra, cuando toda Europa todavía estaba sembrada de cadáveres, los aliados protegieron a Joseph Mengele, ¿me entiende? Los ganadores protegieron a Mengele. No es que se escapó Mengele, lo dejaron escapar. Sin embargo, los expertos en control social no se arredraron. En 1952, la Sociedad Británica de Eugenesia sostuvo en una resolución que la sociedad debe perseguir la eugenesia empleando medios menos obvios. Repito, empleando medios menos obvios. Lo que le acabo de decir recién, ¿no? Manipulando el lenguaje y las formas en que lo van a implementar. Al igual que el aborto y todo eso. O sea, la planificación familiar, entre comillas, y el movimiento ecologista. A través de estos dos movimientos comienzan a manipular el subconsciente psicológico de las masas para empezar a trabajar y a hacer que las masas empiecen a ver al aborto y al tema que nos tiene hoy en este video programa y a la eugenesia como algo aceptable
y hasta bueno de que ocurra. Todas las políticas de control de la población cambiaron simplemente de nombre, y continuaron trabajando bajo la protección de las Naciones Unidas y organismos asociados. Las sociedades de eugenesia, eutanasia e higiene mental, presta atención a todas estas palabras porque es parte de la manipulación del lenguaje, que apuntan hacia el subconsciente psicológico de las masas para hacer aceptable muchas de las cosas que hoy ya muchos están haciendo aceptables, como el aborto y el tema que nos tiene hoy, que es la eugenesia. Las sociedades de eugenesia, eutanasia e higiene mental de Gran Bretaña, Estados Unidos y el resto de Europa sencillamente recibieron nombres más agradables, como les estaba diciendo recién, como Asociación de Salud Mental de Gran Bretaña y Asociación Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que posteriormente se convirtió en la Federación Mundial de la Salud Mental. Más adelante vamos a volver sobre este asunto, ¿no? La revista Cuartel Eugenésico pasó a llamarse Biología Social. Fíjese cómo van cambiando y manipulando el lenguaje y las formas, ¿no? Y la Liga Americana para el Control de la Natalidad, Planificación Familiar, que en la actualidad es la responsable de una masiva despoblación de África, esta organización. No es muy conocido el dato de que en estas últimas décadas han estado operando en África algunos de los organismos más importantes de ayuda humanitaria, entre comillas, ¿no es cierto?, y varios grupos estadounidenses, ¿no es cierto?, que bajo el estandarte de la planificación familiar, ¿no es cierto?, que se entiende de otro modo cuando se ven las verdaderas implicaciones y los objetivos a largo plazo. Estas políticas de planificación familiar, ¿no es cierto?, cuentan con el respaldo entusiasta y constante de importantes donantes bilaterales, ¿no es cierto?, como el gobierno de Estados Unidos a través de su sucedáneo, la USAID, y de ciertos organismos multilaterales, en particular la Federación Internacional para la Planificación Familiar, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, ¿no?, de África. Presta atención porque importantes organizaciones están detrás de esta agenda de despoblación mundial, mediante el aborto. Por eso los gobiernos también, usted puede entender, cuando escucha atentamente lo que le estoy narrando, usted puede entender y le va a empezar a caer la ficha por qué hay tanto apoyo de organizaciones gubernamentales a favor del aborto. Porque hay mucho dinero detrás, amigos. Le estoy dando los nombres y todo. El banco, importantes organizaciones no gubernamentales y organizaciones financieras. Por ejemplo, el Banco Mundial es desde los años 60 la principal entidad financiera de control de la población y su gasto anual se ha disparado desde los magros 27 millones de dólares entre 1969 y 1970 hasta los más de 4.500 millones de 2006. Eugene Black y Robert McNamara, ¿no es cierto?, ambos presidentes de dicho banco, en una época fueron miembros de la Fundación Ford, controlada por los Rockefeller. Más significativo es que las políticas de control de la población son ahora una condición indispensable que exigen para el desembolso de préstamos de ajuste estructural el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dentro del marco de sus programas de ajuste estructural, ¿no es cierto? Entre las condiciones que se exigen para acceder a los préstamos de los programas se encuentran generalmente, además de la devaluación, la liberalización de los mercados y la privatización de las economías nacionales, ¿no es cierto?, y de las áreas de educación y la sanidad, las políticas de control de la población. Así pues, para que concedan dichos préstamos a los gobiernos, escuche bien todo lo que está, ¿no?, lo normal es que se exija preparar un informe sobre las políticas existentes en materia de población. O sea, las entidades de crédito financieras, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, antes de darle un préstamo a un país, le piden que hagan un estudio de población, ¿no es cierto?, y les exigen
que comiencen a implementar en sus países, antes de darle este préstamo, políticas de control de la población. Entonces usted de repente ve cómo un gobierno empieza a actuar desde el Estado, desde su Estado, a favor del aborto. Porque el aborto es una política netamente de control de la población. Simple, igual que la eugenesia, que es el tema que nos tiene hoy en nuestro video programa. Y todas estas políticas se pergeñaron y se crearon y se siguen creando en el Instituto Tavistock de Londres. Ahora bien, Betsy Harman, directora del Programa de Población y Desarrollo del Hampshire College, ¿no es cierto?, acuñó un término nuevo para estas políticas. Este término nuevo es ecofascismo malthusiano. Harman indica que actualmente la comunidad internacional concentra sus actividades de control de la población en África, en el África subsahariana, y que la planificación familiar, recuerde que detrás del término planificación familiar se esconde aborto y eugenesia. Recuerde eso, porque ellos manipulan el lenguaje. Y que la planificación familiar en el África subsahariana se ha convertido en la máxima prioridad. El imperativo primordial de estos programas generados en el ámbito internacional es reducir la población con tanta rapidez y al menor costo posible. Como bien observa Harman, en gran parte de África, donde las trágicas consecuencias del SIDA amenazan a la población, la aplicación de planes de control de la población y la falta de financiación de los sistemas sanitarios creados a propósito, o sea, no financian a los sistemas de sanidad para ellos poder crear la excusa de que hay que matarlos, ya sea por aborto o por eugenesia. Es todo muy perverso, amigos. El control y la falta de financiación de los sistemas sanitarios llevan actualmente en la práctica a una selección indirecta de quién vive y quién muere. Ni qué decir tiene que África no es el único continente donde se llevan a la práctica estas brutales políticas. En 1972, en el afán de hacer frente a la denominada emergencia demográfica, el Banco Mundial financió un proyecto de 21 millones de dólares con los que se llevaron a cabo varios millones de esterilizaciones involuntarias y produjeron millares de muertos. Ojo con las campañas de vacunación, que se encuentra esto también, Esterilizan a millones de mujeres para que no tengan hijos, porque es parte de la agenda hacia la despoblación mundial, amigos. La confluencia de eugenetistas nazis, ecologistas y entusiastas de la empresa mundial también se debe al secreto Club 1001, compuesto por las familias más antiguas y poderosas de Europa, que financian operaciones malthusianas clandestinas de la Fundación Vida Silvestre, ¿no es cierto? Wildlife, que yo no recuerdo ahora su nombre en inglés. En África, por ejemplo, una de estas operaciones llevadas a cabo por la Fundación Mundo Silvestre era la llamada Operación Lock. Esta operación, que a la vista de todos tenía por objeto salvar al rinoceronte negro de Sudáfrica, eso para la opinión pública tenían esa imagen, mandaban esa imagen. John Hanks, director de la Fundación Vida Silvestre para África, financió un equipo de comando del SAS británico, que es un cuerpo de élite, el SAS militar británico, para que se infiltraran y sabotearan a los presuntos círculos de cazadores furtivos, haciendo uso de una fuerza paramilitar. Esta fuerza instigaba al enfrentamiento entre negros del Congreso Nacional Africano y del Partido de la Libertad Inkatha, ¿no es cierto?, perpetrando actos de violencia seleccionados, como la masacre de Boy Patton del 18 de junio de 1992. Dicha masacre fue la causa de que el Congreso Nacional Africano se retirase de las iniciales negociaciones formales que pretendían poner fin al apartheid, al acusar al Partido Nacional Gobernante de complicidad en los ataques.
El objetivo era desatar una sangrienta guerra civil, fíjese, ¿no? E impedir el final del apartheid y la reintegración de Sudáfrica a la comunidad internacional. Todo hecho en nombre de, supuestamente, fíjese, ¿no? Salvar al rinoceronte negro a través de la Fundación Vida Silvestre Británica, que estaba en el África, ¿no? La Fundación Vida Silvestre y su brazo armado terrorista, Greenpeace, además de diversos grupos afines, no son una minoría de lunáticos a los que se puede ignorar fácilmente. Son las tropas de choque de la oligarquía en su lucha contra la humanidad. La teoría demográfica malthusiana, que ya después le voy a decir quién fue Malthus, ¿no es cierto?, como la propuesta de la ONU en la Conferencia sobre Población de 1994 en el Cairo, tiene en cuenta el incremento de la población durante la Revolución Industrial. Las Naciones Unidas, basándose en los escritos de la famosa obra de Thomas Malthus, ¿no es cierto?, de ahí viene el término malthusianismo, ¿no es cierto?, de 1798, que se llamaba Sobre la población, este escrito. Un plagio del libro que había publicado en 1790 el monje veneciano Jean María Ortiz. Según esta teoría, según la teoría malthusiana, la población aumenta más deprisa que la provisión de alimentos. Ortiz es el autor intelectual en el que se basó el borrador genocida de la Conferencia sobre la Población organizada en el Cairo en 1994 por las Naciones Unidas. Es posible que a la mayoría de la gente, escuche bien esto, amigo, es posible que a la mayoría de la gente esto le resulte como mínimo alucinante, increíble. ¿Cómo puede ser que detrás, como les digo siempre, detrás de buenas causas, las élites tienen los cuchillos con los que están desangrando a la humanidad y dividiéndola para ellos lograr su agenda hacia el nuevo orden mundial? Y por eso también están implementando toda esta deshumanización, ¿no? Y esto me trae a la memoria lo que Jesús mismo dijo que iba a ser una gran señal de los últimos tiempos, que a causa de que se enfriaría el amor de muchos, la impiedad crecería, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, profetizó Jesús. Y como verán, todo está ligado al cumplimiento de las profecías bíblicas en estos últimos tiempos. Es posible, les decía, ¿no?, que a la mayoría de la gente esto le resulte como mínimo alucinante o increíble. Pero los héroes intelectuales de la pasada era, como Margaret Mead, los hermanos Huxley y el desaparecido psicólogo Carl Jung, principal promotor Jung del inconsciente racial colectivo, no solo asistieron a conferencias año tras año, junto con el médico nazi responsable de varios de los crímenes más horrendos cometidos contra la especie humana, sino que además apoyaron con mucho entusiasmo todas las teorías que dieron lugar al Holocausto judío. Por ejemplo, ¿no?, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, Jung, Carl Gustav Jung, fue el director de la revista alemana de psicoterapia, junto con el doctor Goering, primo de Hermann Goering, y colaborador de un proyecto de eutanasia llamado T4, que debía eliminar a 400.000 enfermos mentales de las instituciones alemanas. Y para ir cerrando ya, ¿se dan cuenta? Todas estas ingenierías sociales que están siendo y que siguen siendo aplicadas hoy a través de los medios de comunicación sobre la humanidad, sobre las masas, para que éstas están siendo condicionadas en su subconsciente psicológico para que acepten todas estas políticas aberrantes, y cómo esto se une a la profecía bíblica, ¿no es cierto? Como les decía recién, Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y esto es lo que está sucediendo. La palabra de Dios se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Y por eso es necesario, cuando yo les digo que busquen a Dios, porque lo que viene es terrible. Ya lo estamos viendo que es terrible. Estamos viendo cosas realmente espeluznantes. Estamos viendo cómo la deshumanización está avanzando,
cómo la gente cada vez es más insensible hacia el dolor del otro. Y esto porque la gente está siendo manipulada psicológicamente, está siendo manipulada desde el lenguaje, por el Instituto Tavistock, por las grandes organizaciones financieras y por las grandes organizaciones no gubernamentales, que acá nombré una, que es Greenpeace. Y por eso es necesario acercarse a Dios, por eso es necesario buscar a Dios, y por eso va a venir el juicio de Dios sobre la humanidad. Pero Dios abrió un camino para que usted pueda ser salvo. Busquen a Dios, amigos, el tiempo se está cortando. Busquen a Dios. Lo quiero dejar aquí, no quiero seguir más adelante. Más adelante voy a seguir tocando estos temas, pero simplemente decirles que aunque esto les parezca increíble, es real. Ya hoy lo estamos viendo. El problema es que las masas no perciben este control y esta manipulación. Muchos no la perciben y muchos otros, gracias a Dios, están abriendo los ojos. Pero busquen a Dios. Busquen a Dios. Acérquense a Él. Y Él se acercará a ustedes. Dios abre un camino de salvación por medio de Jesucristo. Dios abre un camino de salvación si hay arrepentimiento de pecados, para ustedes, para todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está escrito. Bueno, amigos, lo quiero dejar acá. Reflexionen sobre esto que he hablado hoy, sobre esto que les he narrado, que les he contado, que he escrito. Reflexionen y nos vemos en un próximo video programa de la Palabra Revelada. Hasta pronto.